milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Les saludo con gusto un lunes más en este mediodía. Les bendigo ahí donde estén. Recuerden, somos la iglesia Pan de Vida y seguimos transmitiendo todos los días a esta hora. Permítame hacer una pequeña oración antes de continuar y yo le invito que se una conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, Señor. Sé tú el que nos ministre. Espíritu Santo, desciende con poder y gran gloria sobre nuestras vidas, Señor. Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos alimentarnos espiritualmente. Gracias, Señor, porque has permitido que día con día, Señor, podamos predicar de tu palabra y que mis hermanos también puedan ser ministrados a través de este tiempo. Bendecimos tu santo y bendito nombre y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de este día se llama el verdadero peligro. El peligro que enfrenta la humanidad no son las guerras, no son las enfermedades o los desastres naturales, sino el verdadero peligro que el ser humano enfrenta es que viva sin Cristo. En estas últimas semanas hemos visto cómo esta pandemia ha seguido su curso. En los últimos días hemos escuchado de gente conocida, hermanos en Cristo, salir positivos al COVID. Y también hemos perdido amigos, conocidos y seres queridos. El verdadero peligro no radica en esta enfermedad. No depende de que si salimos positivos o de perder la vida. El verdadero peligro, amado hermano, está en querer llevar una vida sin Cristo. El peligro para los que no conocen a Dios es que llevan una vida en completa obscuridad. Llevan una vida corriendo de un lado para el otro en busca de soluciones a sus temores e inquietudes que solo Dios puede proveer. Una vida vacía y desolada, ya que solo Dios puede llenar ese vacío que existe en el corazón del hombre. Este es el peligro para todo aquel que no conoce a Dios y que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿existe algún peligro para el cristiano? La respuesta es sí. ¿Y qué podemos hacer para evitar este peligro? La respuesta está en la palabra de Dios. Así que quiero dirigir este mensaje para los cristianos, los que de alguna manera ya han hecho la confesión de fe, pero no se han renovado completamente. No se han entregado completamente a Cristo, que siguen coqueteando con las cosas del mundo o que su prioridad esté en la riqueza y en las cosas que pueden lograr en el mundo. Conforme los días han pasado, hemos visto mucha gente que no conocía de Cristo empezando a buscar y interesarse y saber más. Nos preguntan, por ejemplo, que cuándo vamos a empezarnos a congregar. O simplemente vía los medios electrónicos participan en las prédicas de Facebook y demás cosas que estamos haciendo como Iglesia Unida. Llámense cápsulas,
enseñanzas, publicaciones de Instagram, etc. Y la verdad, eso nos anima a seguir adelante. Le invito a que continúe. Pero tristemente le digo, he visto hermanos que se han ido enfriando poco a poco, al grado que ya dejaron la congregación o simplemente ya no participan en ninguna prédica y no en ninguna actividad que tenga que ver con la iglesia. No los vemos en las prédicas que se comparten, en los chats de los diferentes grupos, y eso, amados hermanos, es lo más peligroso. Fíjese lo que dice Judas en el versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Se da cuenta? Dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen Espíritu. Sin duda alguna, todos aquí podemos ver claramente que estos versículos no están dirigidos a los que viven en el mundo o a los que se encuentran atrapados en sectas o todas las religiones que existen. Estos versículos están completamente dirigidos a los cristianos. Estos versículos están dirigidos a la iglesia. Estos versículos expresan la realidad de lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. ¿Y sabe qué está sucediendo? Lo que está sucediendo en la vida de muchos es que están cambiando la sana doctrina por la conveniencia y la verdad de Dios por teorías de hombres. Digo esto porque si usted, que es miembro de la red Pan de Vida, no oye la palabra o no está participando en nada, entonces, ¿dónde se está alimentando espiritualmente? Fíjese lo que dice Segunda de Tito 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para ser agradables y aceptados por Dios, tenemos que preservar en conducir una vida en santidad y sometida a la voluntad de Dios. Así que el verdadero peligro para el cristiano es creerse autosuficiente, creer que ya se sabe toda la Biblia y que no hay maestro, predicador o pastor que le pueda enseñar. El peligro para el cristiano es cambiar la bendición de Dios por la conveniencia. Y digo esto porque lamentablemente existen muchos en la iglesia que se han convertido en flojos. Sí oyó bien, flojos. En otras palabras, cristianos que escuchan con descuido y negligencia la palabra, que solo se limitan a escuchar un mensaje de vez en cuando y sobre todo un mensaje que les acomode. Por eso Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El mayor deseo de toda persona que profese ser cristiano debe y tiene que ser alcanzar y permanecer en la presencia de Dios. Por eso en Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero pocos son los que la hallan. Los perezosos desean alcanzar la presencia de Dios, pero en la mayoría de los casos no alcanzan nada, porque son fácilmente desviados de la verdad de Dios. Son desviados por las teorías e ideas del hombre. La triste realidad de todo es que la mayoría de los cristianos abren su Biblia solamente una vez a la semana. Y ahora que no nos estamos congregando, dudo que una vez a la semana.
En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí está la clave para edificar nuestra fe. Nuestra fe es edificada y fortalecida solamente a través de la verdad de Cristo. La verdad de Cristo nos revela lo que es de Él y lo que es del enemigo. El gran peligro de un cristiano es que se olvide de esto. El peligro más grande que un cristiano puede enfrentar es que se olvide de Cristo o quiera caminar sin Él. Fíjese que en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, principalmente del 15 al 23, en los versículos del 15 al 23, Pablo había estado orando por la iglesia de Éfeso para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de esa forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en el cielo, y también la supereminente grandeza del poder de Dios, que estaba a su disposición y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso, el apóstol Pablo en el capítulo 2 trata de recordarles lo que Cristo ya había ganado por nosotros y del peligro de olvidarse o apartarse de Cristo. Así que lo invito a que leamos Efesios 2 y vamos a leer del 1 al 3 corrido y después los vamos a ir leyendo poco a poco. Así que le invito a que se quede ahí en su Biblia. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si volvemos a leer el versículo 1, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces podemos entender, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que hay dos formas como Dios puede ver al hombre. Lo puede ver vivo o lo puede ver muerto. Es decir, y como sabemos, amados hermanos, Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros vemos la parte física. Estamos limitados a ver porque solo podemos ver la parte física y tangible. Muchos hermanos cometen este grave error y se dejan llevar por lo que ven. No sé si alguna vez a usted le han preguntado, le han dicho o usted mismo ha pensado, ¿cómo? O dicen esto, no entiendo cómo mi vecino que no conoce ni quiere nada con Cristo, él estrena coche, tiene un mejor trabajo, y yo que acepté a Cristo tengo muchos problemas y a lo mejor hasta sin trabajo se quedó, hasta perdió el trabajo. Entonces, este hermano ve la parte exterior del vecino, porque humanamente es lo que él puede ver, pero Dios ve de otra manera. Dios ve nuestra condición interna. Su vecino puede ser el más exitoso, pero muerto para Dios. ¿Se da cuenta cómo nosotros no vemos como Dios ve? Pero
Cuando nosotros nos convertimos, cuando empezamos a buscar a Cristo, cuando rendimos nuestro corazón y empezamos a leer y a estudiar la Biblia, empezamos a entender los pensamientos de Dios y a entender cómo ve Dios a las personas. Por eso el versículo 1 comienza diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Fíjese que la palabra muerte, de acuerdo a un diccionario de la lengua española, significa que ya no tiene vida. Dice cesar de existir. Pero en el griego la palabra muerte es nekros, que significa separación. Así que la palabra muerte a la que se refiere este versículo es la separación de Dios con nosotros. Esto queda bien ilustrado cuando hemos leído o ha leído la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, versículo 32, podemos leer, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La fuente, amado hermano, de la vida verdadera es Cristo. Por lo tanto, estar sin Él es estar muerto o ajenos a la vida de Dios. Y lo leemos en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Él nos dio vida cuando estábamos separados de Dios. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, había una unión con Él. Sin embargo, Adán y Eva decidieron separarse de Dios al desobedecer. Entonces el pecado entró en ellos y se separaron espiritualmente de Dios. Pero recordemos también que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, a pesar de esta separación, seguimos siendo nosotros espíritu, alma y cuerpo. Entonces, al separarnos espiritualmente, empezamos a depender de nuestros razonamientos, pensamientos, sentimientos, emociones controlados por nuestra carne. Al nacer, amado hermano, nazca donde nazca, puede nacer hijo de un rey, de un gobernador, del presidente o de una cuna cristiana. Todos nacemos separados espiritualmente de Dios. Es decir, todos nacemos muertos. Pero como estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo, entonces hay algo en nosotros que nos lleva a querer volver a conectarnos con el Espíritu de Dios. Quiero decirles que antes de llegar a Cristo, en la vida de mi esposa, en mi vida, teníamos una necesidad espiritual. Había algo que estábamos buscando. Entonces me llevó a buscar corrientes espirituales para poder satisfacer ese anhelo de conectarme espiritualmente con Dios y llenar este vacío. Y en mi búsqueda me llevó equivocadamente al yoga. En esa disciplina que es a través de ejercicios y someter el cuerpo a voluntad propia, empiezas a desarrollar tu yo, empiezas a ser yo, es decir, empiezas a ser capaz de aguantar dolor, de abstenerte de comer, de cualquier alimento, a pasar tiempo en una postura X para poder alcanzar la divinidad. Y esto lo digo con tristeza, pero a la vez como risa. Pasábamos tiempo en una postura de pos de loto, que así se llama, que es tener las piernas casi
enrolladas, aguantando el dolor por más de media hora, queriendo alcanzar la divinidad. Cuando ahora, amado hermano, estando en Cristo, con solo levantar mis manos, siento la presencia de su Santo Espíritu. Entonces empiezas a esforzarte para que a través de tus obras y sacrificios con tu cuerpo puedas alcanzar una espiritualidad superior y que pueda llevarte a un nivel superior. Pero eso, amado hermano, está completamente equivocado. Porque la única manera que el hombre tiene para poderse conectar de nuevo con Dios es solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que Cristo dijo: yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. En Primera de Corintios podemos leer lo siguiente, Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, yo era, según yo, muy espiritual, pero no podía leer la Biblia y entenderla. No la podía leer porque no la entendía. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia no se entiende con conocimiento ni esfuerzo humano, sino con el Espíritu de Dios. La Biblia tiene que leerse en compañía del Espíritu Santo. Entonces los hombres naturales no perciben las cosas de Dios porque dice que en la Biblia para ellos son locura. Y empiezan a cuestionar sin saber ni entender lo que ahí está escrito. Por eso resulta difícil pensar que un intelectual o un científico, alguien con muchos estudios, un ateo con una mente despierta, esté muerto para Dios. O un famoso, un deportista, una estrella de cine con una personalidad arrolladora, estén igualmente muertos. Y que no puedan entender algo tan simple como el origen de la vida. Por eso Dios, en su diagnóstico de muerte, no se refiere ni al cuerpo, a la mente, ni a la personalidad, sino se refiere al espíritu. Por lo tanto, amados hermanos, separados de Dios, óigalo bien, estamos muertos. ¿Se da cuenta qué peligroso es lo que estamos hablando? Pero si leemos y continuamos leyendo este mismo versículo 1, dice: estabais muertos, pero en vuestros delitos y pecados. Entonces la causa de esta muerte es debida a eso, a nuestros delitos y pecados. La palabra delito significa transgredir o cruzar un límite establecido. Transgredir la ley o cruzar un límite. Es decir, si usted ve un letrero de 60 kilómetros por hora y usted va a 100 kilómetros por hora, usted está cometiendo un delito. Está transgrediendo la ley. Por otro lado, el pecado tiene que ver con no dar al blanco. Cuando nosotros juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y por supuesto, un diagnóstico como este no es fácil de aceptar porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. Ahora bien, volvamos a leer el versículo 2 de Efesios. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo.
Ahora bien, si usted es de Cristo, qué peligroso es para usted que ande siguiendo la corriente de este mundo. Hay cristianos que se la quieren llevar de a muertito. ¿Y sabe qué es eso? Que se dejan llevar, que la corriente se los lleve. No hacen nada por defender su fe ni su convicción de ser hijos de Dios. Se dejan llevar, por ejemplo, por las modas para no quererse apartar de la sociedad o queriendo aprobar la diversidad de géneros. Y ojo, yo no quiero decir que se rechace al ser humano, pero no se puede estar de acuerdo con el mundo y con la Biblia. Por eso en Mateo 6:24 nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede haber hijos de Dios a media luz. O eres hijo de Dios y tienes luz, o no lo eres. Pero no puedes parecer un foco medio fundido. Entonces, amado hermano, debemos saber discernir. Y la palabra discernir significa separar la luz de las tinieblas. La Biblia, amado hermano, es un libro muy radical. Entonces, o estamos con Cristo o no lo estamos. Voy a platicarle esto que nos pasó con la escuela de mi hijo Leonardo. Él este año, que está terminando ya para cursar, él le tocaba entrar a primero de prepa. A la hora que nos dieron la plática para iniciar el ciclo escolar, una de las materias era una disciplina llamada Muay Thai. Es una especie de disciplina como el Taekwondo. Escuchamos, mi esposa y yo, y terminando la plática, inmediatamente nos dirigimos a la dirección y pedimos hablar con el director. ¿Sabe qué? Nuestra postura fue clara, que Leonardo no podía llevar esa clase, que Leonardo no podía cursar esa materia y que si era posible que él pudiera hacer algo como una actividad extraescolar o comunitaria, que lo hiciera, que estaba dispuesto, pero que esa materia no lo iba a cursar. Nos dijeron que no podían contestarnos en ese momento. Entonces mi esposa y yo hablamos con nuestro hijo y lo llevamos a oración. Mi hijo, quiero decirle que ha estado en ese colegio desde primero de kinder. Imagínese qué tanto sentimiento y qué tanta confianza hay con la escuela. Pero si era necesario cambiarlo de escuela, él se iba a cambiar. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Para la gloria de Dios, la escuela accedió y Leonardo no llevó esa materia. Por eso en Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pudimos haber dicho, ay, es que hemos estado tanto tiempo en esa escuela, pues qué importa que lleve la materia. Pero no, hermanos, nosotros no podemos ser grises. Nosotros no podemos estar con el mundo y con Dios. No sé si usted alguna vez ha estado en un río nadando contracorriente. Es muy cansado al nadar y avanzar. Se avanza con mucha dificultad. Uno bracea y parece que uno no avanza. Así es nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo está
llena de dificultades. ¿Sabe por qué? Porque no seguimos la corriente de este mundo. Pero yo le invito a que sigamos leyendo este mismo versículo 2. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El modo y las actitudes de la sociedad son formadas por el príncipe de la potestad del aire, es decir, por Satanás, que tiene relación con la influencia que ejerce sobre todas y cada una de las culturas. Por eso en Efesios 6:12 leemos lo siguiente. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, amados hermanos, recuerde qué peligroso es obedecer a este príncipe. Y entonces es cuando nosotros como cristianos debemos de luchar con la armadura de Dios. Porque si continuamos leyendo el versículo 2, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, hermano, qué tan peligroso es andar siguiendo la corriente de este mundo? Porque terminamos obedeciendo a Satanás y con un espíritu que se rebela contra Dios. En Efesios 5:6 leemos lo siguiente. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Qué tan peligroso es regresar o qué tan peligroso es querer estar en los dos bandos? Pero en el versículo 3 de Efesios 2, ahí también habla y dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de la ira es como decir hijos de desobediencia, que rechazan a Dios y al rechazar a Dios son objetos de la ira de Dios. Es por eso que en medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída y el verdadero peligro que corre, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Por eso Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, en una posición de honor y poder. Y lo leemos en Efesios 2, siguiendo en el 4 hasta el 8. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que, amados hermanos, el verdadero peligro es estar y andar sin Cristo. Recuerde que usted ya es un hijo de Dios. Está preparado para hacer la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, huya de ese peligro. Huya de querer estar con el mundo, con la corriente del mundo. Usted ya no está muerto. Lo acabamos de leer. Cristo ya pagó por usted.
Cristo, aún estando muertos en pecado, dice que Él nos dio vida juntamente con Él. Así que, amado hermano, recuerde esta palabra. El verdadero peligro no es enfermarse. El verdadero peligro no es morir por un terremoto. El verdadero peligro no es morirse por una enfermedad o por un accidente. El verdadero peligro, amado hermano, es estar sin Cristo, andar sin Cristo, vivir sin Cristo. Yo quiero, amado hermano, terminar con este versículo, porque este versículo me recuerda a esos hermanos que han muerto en Cristo, que ya están con el Señor y que lograron llegar y vencer y llegar a la meta, ganar la batalla. Y dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recuerde, amado hermano, usted ya es de Cristo. Usted ya hizo la confesión de fe. Usted ya ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo animo a seguir nadando contra la corriente. Pero ¿sabe qué? El premio es grande. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por haberme permitido hablar de tu palabra. Gracias, amado Dios, porque has permitido una vez más que tu palabra se pueda dar. Yo te pido, Padre del cielo, por aquellos hermanos que ya te conocen, por aquellos hermanos que ya dieron el paso para recibirte, Señor, que tú les sigas ayudando y reconfortando. No permitas que nadie se pierda, Señor. Ya mis hermanos han conocido tu luz, conocen la verdad, ni un paso atrás. Padre, danos fuerzas para aguantar las brazadas y seguir nadando contra corriente. Nuestro destino, amados hermanos, y le pido a Dios que nos ayude, no está hacia abajo, sino está hacia arriba. Así que, Señor, ayúdanos a seguir esforzándonos para subir. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Anhelo con todo mi corazón que cuando sea el día pueda yo estar delante de ti gozándome. Padre, yo te pido también que cubras con tu sangre preciosa la vida de mis hermanos. Padre del cielo, que podamos pasar estos momentos, Padre, en victoria, y que pronto, Señor, podamos reunirnos físicamente en la iglesia, en nuestra iglesia, Pan de Vida. Yo le bendigo, hermano, y que tenga una excelente tarde. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación,
bajaste en la cruz y me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder. Te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y creo en ti, Jesús. Y creo que tú vivo estás. Y creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Y creo que tú vivo estás. Y creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno.